a esta nueva serie de talleres que empezamos hoy. Voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación que preparé. Entonces, esta serie la hemos llamado Metodologías para la Innovación e Impacto en la Gestión de Riesgos de Desastres. Tomando en cuenta que este proyecto es un proyecto de investigación con un objetivo importante que es también generar impacto. No solamente queremos generar nuevo conocimiento sobre el tema, pero también poder generar algún tipo de cambio, transformación en la sociedad en la que estamos trabajando, a diferentes niveles, a diferentes escalas, con diferentes grupos, ¿no es cierto? Es por eso que somos un grupo tan grande, pero también esto significa muchos retos. Es un reto como investigadores y es un reto también para nosotros poder llegar a más personas y poder generar ese cambio. Entonces, estos tres talleres que van a ser el primero sobre ciencia ciudadana, es hoy, 14 de agosto. El segundo es sobre metodologías participativas interdisciplinarias, es el 21 de agosto. Y el tercero son metodologías participativas y reflexividad, que es más sobre nuestro rol como investigadores en este tipo de proyectos, es del 28 de agosto. La idea general, y les voy a pedir que siempre estén reflexionando sobre esto, es pensar cómo podemos innovar a través de estas metodologías. Ahora les vamos a presentar algunas, ¿no es cierto?, en estos tres talleres, pero ya hemos venido trabajando varias de las diferentes metodologías, conversando sobre eso. Lo que queremos en estos 3 días, en estas 3 sesiones, es pensar en cómo estamos innovando como equipo, ¿sí? Y cómo estas diferentes herramientas nos pueden ayudar a innovar en nuestras prácticas de investigación para poder generar impacto. Entonces, las reflexiones que quisiéramos que tengan durante estas 3 sesiones es cómo estas herramientas pueden generar conocimiento y a la vez impacto, ¿sí? Y la importancia de que el proceso de generar conocimiento es igual de importante que el resultado. O sea, que cómo hago mi investigación también puede generar impacto, no solamente el producto final. Y les voy a pedir que tomen en cuenta estas preguntas durante estos 3 talleres. ¿Cómo estoy innovando en mi práctica de investigación a través de las metodologías que estoy aplicando? ¿Estoy haciendo algo nuevo, diferente? ¿Estoy combinando métodos diferentes de diferentes disciplinas? ¿Cómo los principios metodológicos discutidos en estos talleres me pueden ayudar a innovar en mi investigación? Entonces, pregúntense a todo el tiempo, esto me podría servir o esto me genera curiosidad, quiero saber más, voy a conversar con Jenny, voy a conversar con Eva, voy a conversar con Marisa, con las diferentes personas que vamos a tratar estos 3 días. Y finalmente, también ser críticos, ¿no es cierto? ¿Qué funciona y qué no para mi investigación? Y sobre todo para las personas con las que quiero trabajar. Son ellos de los que tenemos que ponernos enfrente, las personas con las que queremos trabajar. Entonces, simplemente es una pequeña introducción, ¿sí?, a esta nueva serie, pidiéndoles que tomen en cuenta esta idea de innovación para generar conocimiento y generar impacto. Bienvenidos y muchas gracias por participar, y gracias también a los compañeros de los museos que están aquí, y muchas gracias. Jenny, to you. Hello. So I'm sorry, I've been... Buenos días. Disculpen, tuve una semana bastante alocada y recientemente volví de estar afuera en el campo haciendo unos experimentos para enseñar, ¿no? Hay una versión traducida de mi PowerPoint. Sí, está en mi correo. Jenny, si quieres comparto yo la pantalla. Jenny, si quieres, yo comparto la pantalla. Marisa has it as well. She can share if you prefer. Sure. Is it in my email? Sí, está en mi correo, tal vez, pero... Sí, está en tu correo.
Sí, Marisa, porfa, ayúdame compartiendo la pantalla. Yo te voy a decir cuando pases la diapositiva, pero gracias igual. Thank you. Okay, so just to give you a little bit of Pues background, bien, para darles un poco de contexto, ¿sí? Sobre la ciencia ciudadana. across the hub, one of my other En el hub, uno de mis otros trabajos es try to learn across ver y tratar de aprender en las diferentes ciudades sobre la ciencia ciudadana. Y creo que uno de los desafíos que tenemos sobre la ciencia ciudadana, como se la entiende comúnmente, es que tiene una posición especial con respecto a lo que implica desde la perspectiva de qué es lo que quiere lograr y cómo estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es pensar por qué estamos haciendo lo que hacemos y hacer que se ajuste. Hemos tenido varias discusiones sobre ello ya y también hay muchas personas que tienen cierta experiencia con el tema, pero creímos que lo que sería bueno hacer hoy día es utilizar esta sesión para establecernos más en el contexto, tener un enfoque más participativo y tener una perspectiva crítica sobre qué es lo que queremos hacer y conseguir ideas más concretas sobre lo que quisiéramos lograr como grupo y también utilizar eso para realmente tomar satisfacciones, ¿no? Es decir, iniciar con la ciencia ciudadana en sí, porque incluso con el COVID es posible que podamos ver esta posibilidad. Esta primera diapositiva, ¿sí? Tiene nuestro genial logo, ¿sí? Para Quito. ¿Puedes volver a la primera diapositiva, por favor? Sí, entonces básicamente está englobando que lo que queremos lograr, esta primera parte del proyecto, es entender algo acerca de las cosas que guían el riesgo, ¿no? Y en los primeros dos seminarios que tuvimos, vimos que todas estas cosas están interconectadas, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer aquí es mostrar los diferentes procesos que tienen lugar, ¿no? Que están interconectados y que todos se combinan para generar riesgo. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta siguiente diapositiva es un poco de cómo estamos comenzando a pensar en el hub, sí, sobre los diferentes puntos de partida que podrían haber para tomar este enfoque de la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, los puntos de partida y desde mi perspectiva en Quito tenemos sitios sí, de invención, es algo que yo lo llamo así, porque queremos ser tan mente abierta y creativos como sea posible. Entonces lo que queremos lograr es empezar a trabajar en ello y en última instancia conseguir una transformación, ¿no? Entonces cuando estamos pensando en la ciencia ciudadana, una de las cosas que podemos hacer es pensar en los diferentes puntos de partida que tenemos, que, que se encuentran en diferentes escalas, en diferentes lugares de las ciudades, ¿no? Entonces podemos pensar en mejorar el conocimiento sobre los múltiples riesgos, pensar qué es lo que crea las vulnerabilidades y creo que de forma muy importante, y este es un punto muy importante sobre la ciencia ciudadana y la forma en la que se lo entiende comúnmente, es de que las metodologías participativas tienen una gran importancia sí, para las comunidades locales y en este caso al nivel municipal, sí, para la reducción de riesgos de desastre en cuanto a la planificación urbana se refiere. Entonces aquí es más o menos donde estamos tratándonos, ¿no? Y les muestro esto porque aquí es lo que estamos pensando sobre cómo comparar en diferentes lugares del hub. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, es una pequeña pregunta, ¿no? Y es básicamente lo que estamos pensando, es decir, ¿qué es la ciencia ciudadana? Entonces, podemos pensarla como la participación de personas, ¿sí? Personas es un término muy general, externas a las organizaciones profesionales, ¿sí? Que tengan calificaciones profesionales, científicas, en el análisis o en la recopilación de datos científicos. Lo que queremos lograr es tener la oportunidad de pensar juntos acerca de qué es lo que creemos que significa participación, ¿no? En este contexto. Y hacer un énfasis en algunas de las cosas que podríamos hacer como ciencia ciudadana, ¿no? Y que están alineadas con lo que Teresa estaba hablando, que es la agenda del hub en general, ¿sí? Para nosotros, que es básicamente pensar en el proceso de lo que estamos haciendo y que este es tan importante como el producto. Entonces, si lo piensan,
estamos recopilando datos científicos que involucran a personas que no son científicos. Y si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay muchas metodologías que podemos incluir, ¿sí? Con las que posiblemente ya estén familiarizados. Hay algunas de las que ya hemos conversado, ¿no? En el contexto de la ciencia del Hub en Quito, pero creo que es un buen momento para reflexionar sobre lo que creemos que queremos hacer. Entonces, la ciencia ciudadana se utiliza, por ejemplo, al poner sensores o en este caso, donde tenemos mensajes en tiempo real, ¿no? Sobre estos sensores nos ayudan a recuperar esta información para ver todos estos datos de los tamaños de las olas sísmicas y no sé si es que un dron sea tan genial como los que ustedes están utilizando ahorita en los casos de estudio, pero existe el uso de drones que tienen la facilidad, ¿no? Para mapear el entorno y el ambiente. Y hay métodos más participativos con los que ustedes van a estar más familiarizados, ¿no? Aquí pueden ver la representación de un mapeo participativo en el que se juntan con las comunidades que ya entienden algo sobre el entorno de riesgo, sobre el proceso y pueden conversar sobre ello. Y después hay metodologías más remotas, ¿no? De la ciencia ciudadana en las que realmente los ciudadanos utilizan, ¿no? Estos sensores. Ni siquiera están presentes en ese entorno, ¿no? Entonces, esa es una red de respuesta después del terremoto Dorian, ¿no? En el Caribe. Básicamente personas de todo el mundo vieron a las imágenes satelitales y utilizaron las mismas para construir una idea del daño que había sucedido. Entonces, hay diferentes niveles de lo que podemos hacer y de las diferentes interacciones que pueden tener lugar en las diferentes ciudades. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que hemos hecho recientemente es pensar acerca de la ciencia ciudadana, ¿no? Para aquellos de ustedes que hayan podido leer el manifiesto, van a saber que se pensó originalmente en el contexto del desarrollo sostenible o en el contexto de la ecología, en el que básicamente estábamos involucrando ciudadanos en observaciones o en participaciones en su propio entorno. Pero ha habido ciertas iniciativas de estas aquí, como ya lo mencioné, ¿no? Que han tenido cierta relevancia. Y recientemente hicimos una revisión de la literatura y una de las cosas que quería decirles para que se emocionen es explicarles este gráfico, ¿no? Es que significa la relación, la proporción relativa de los riesgos y su relación con las ciencias ciudadanas. Y lo que quiero que vean es que hay muy poca acción, ¿no? Sorprendentemente, en la ciudadanía y que el entorno y el medio ambiente no siempre está relacionado con un solo riesgo aislado, ¿no? Sino que hay varios enfoques de ciudadanos que se utilizan para entender los múltiples amenazas. Ahí es lo que pueden ver los terremotos, las inundaciones, las deslaves, erupciones volcánicas y así. Pueden ver que las más predominantes son los terremotos y las inundaciones. Y otro aspecto importante es que estamos entendiendo los desastres desde una nueva perspectiva y también el riesgo desde una nueva perspectiva. Y muchas de las iniciativas de la ciencia ciudadana, donde utilizamos cosas como sensores o gráficos, están muy fuertemente relacionados con las estimaciones en el periodo posterior al desastre. ¿Sí? Básicamente son 2 semanas para la reducción de riesgos, o básicamente en el proceso hacia el desastre, ¿no? Entonces hay que planificar en ese sentido e incluir algo más que tenga que ver con la ciencia ciudadana para tratar de impulsar lo que está sucediendo con esta iniciativa en términos de pensar en el riesgo y en las amenazas, en el entorno, al punto de que podamos actuar, ¿no? Y mejorar la preparación de las personas para así reducir el riesgo en el caso de que un desastre llegase a suceder. Y esto es lo que como pueden ver, ¿no? La acción tiene una proporción bastante pequeña. Antes teníamos los sensores previos a las amenazas, los sensores de alerta, y todos tenían que ver con todo esto que estoy hablando. Y eso es algo en lo que podíamos pensar e impulsar esta idea, ¿no? Con lo que quieren lograr aquí. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vaya. Entonces, esto debería estar pintado en rojo, pero lo que estoy proponiendo, sí, para aquellos de ustedes que leyeron el manifiesto, es que comencemos a pensar en este trabajo enfocado en sensores, ¿no? O que estén representados en monitores o, por ejemplo, me refiero a medidores de lluvia en la comunidad, que podamos tomar un punto de partida, ¿no?
para saber que se está mejorando el conocimiento. Y así como dijo Teresa, hay muchos tipos de tecnología y de conocimiento que podemos utilizar. Y voy a volver a ello un momento, pero todos ellos son muy relevantes cuando comenzamos a pensar en los riesgos de amenazas en contraste con las amenazas aisladas, ¿no? Entonces, ese puede ser un punto de partida, ¿sí? Y ese punto de partida aquí sería ir a los sitios de estudio, casos de estudio. Y básicamente lo que quiero decir es que no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Lo que quiero es incitar a una discusión para saber si es que ese es el mejor lugar al que podemos ir, lo que mejor podemos hacer. Y la idea es contribuir con la reducción de los múltiples riesgos, ¿no? En esa forma. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una de las otras cosas sobre la posición del manifiesto es cómo estamos pensando acerca de ese proceso de trabajar juntos. Algo muy útil en lo que podemos pensar, que se me ocurrió esta semana, es pensar en generar una cultura de preguntas. Uno de los verdaderos desafíos en la ciencia ciudadana es a menudo qué es lo que las personas esperan de nosotros con estos instrumentos. Sí, es cierta certidumbre, cierta certeza, ¿no? Saber que no tenga mucho riesgo, esperan un mapa y esperan cosas definitivas, ¿no? Y eso es básicamente porque nos imaginamos a la ciencia como una cultura de respuestas. Pero lo que queremos lograr realmente es hacer las preguntas correctas juntos. ¿Sí? Entonces podemos empezar con diferentes niveles de conocimiento y de experiencia, como he representado aquí. Podemos comenzar, ¿no? Vamos a tener una mejor idea de lo que es el conocimiento sobre las amenazas, ¿no? Porque básicamente eso es lo que va a pasar al principio, pero a través del proceso de trabajar juntos podemos hacer las preguntas correctas sobre qué es lo importante acerca de esas amenazas en cuanto a reducir los riesgos de desastre. Y es lo que traté de representar aquí con este gráfico, ¿no? Sí, con las experiencias locales que nos ayuden a incrementar nuestro conocimiento y básicamente a través del trabajo conjunto podemos lograr crear estos expertos interdisciplinarios, ¿no? Y no necesariamente tenemos que comenzar con la ciencia ciudadana en la que le preguntamos a las comunidades qué es lo que creen que es importante monitorear y luego solamente hacer lo que ellos creen. Si no, ahí tendríamos desbalances en experiencia y en poder también. ¿Sí? Entonces, la clave aquí es el proceso de trabajar juntos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que generar. Ahí se va a generar el conocimiento adicional y eso es un poco lo que está explicado en el manifiesto, ¿no? Y creo que es importante pensar en ello en cuanto a este trabajo. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, creo que es muy importante y eso es algo que quiero lograr con el primer ejercicio, luego de que Marisa y Giuseppe hayan presentado algunos de los ejemplos, y es pensar por qué no la ciencia ciudadana. Espero que algunas de las personas de aquí en esta reunión crean que no es algo útil realmente y que sí, que crean que no es algo útil y que entonces que de esa forma que sintamos que es algo que podemos explorar más a fondo. Sí, una de las cosas que dicen es que la ciencia ciudadana es extractivista. Entonces, básicamente lo que dicen es que se toman los datos, se la extrae, se los lleva a algún otro lado donde se analiza en algún lugar que esté muy lejos de los ciudadanos involucrados. Entonces puede ser extractivista o explotadora incluso. Sí, eso sube las expectativas. Sé que hay muchas tensiones sobre las personas que están viviendo donde no deberían estar viviendo o pensar en cosas como esas, ¿no? Pero la idea es trabajar juntos y a menudo la ciencia ciudadana puede hacer que surjan este tipo de preguntas, ¿no? Podemos imponer una cosmovisión científica sobre un problema complejo, pero esta cosmovisión científica puede no representar una solución real, ¿no? Para la comunidad. Y hay algo que tenemos que pensar muy cuidadosamente como grupo, y es que cuando vemos en la literatura, no hay evidencia real, en mi parecer, y no es porque la evidencia no esté ahí, sino es porque hay muy pocos estudios de extremo a extremo, en las personas realmente ven el proceso y entienden el proceso y piensan en si esto realmente está cambiando las tendencias en cuanto a los riesgos de desastre. Sí, a veces son solamente eventos en los que las personas entienden mejor las cosas, pero lo que podemos hacer extremadamente bien es tener una contribución extremadamente buena a la recopilación de información. Eso sería un gran aporte. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces puse estos dos diagramas aquí. Gracias por traducir el texto, ¿sí? A quien sea que lo hizo.
decidimos que mi experiencia con Google Translate no era tan buena y que necesitábamos un traductor de verdad. Eh, este es un punto de partida bastante fácil, ¿no? Que he utilizado desde una perspectiva de las ciencias sociales y es una perspectiva que da Mickey Hackley, que se enfoca específicamente en la ciencia ciudadana. Sí, y esto es lo que queremos hablar el día de hoy. Pensar en qué tanta colaboración es necesaria, ¿no? Al principio y realmente qué es lo que es importante para nosotros es cómo nos involucramos con esa comunidad, ¿no? Y con todos. No necesariamente hay que empezar inmediatamente con algo en lo que hemos preguntado a los ciudadanos para que definen el problema para nosotros, ¿no? Es decir, en cierta medida queremos ver algunos problemas que nosotros ya creemos que estén ahí. Creemos que sería muy útil, por ejemplo, medir las precipitaciones, ¿no? Entonces podríamos hacer un proceso de preguntas en el que todos aprendamos a través de ello y no solamente decir que esto no es un trabajo participatorio adecuado, no lo hagamos. Entonces, básicamente pensar en esos diferentes problemas que pueden surgir y que tienen que ver con el valor, ¿sí? Cuando tratan de hacer este cambio entre ganar nuevo conocimiento y empoderar a nuevas personas. Si me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, quería finalizar antes de que Giuseppe y Marisa nos muestren sus ejemplos para más o menos ver estas ideas, ¿no? En práctica y hacer que ustedes empiecen a pensar de forma creativa en esto y que empiecen a, decir, a pensar en por qué sí una ciencia ciudadana, ¿sí, no? Entonces, a mí también me parece que es bastante, tiene mucho que ver con el empoderamiento, ¿no? Y eso es muy bueno para nosotros. Una generación de conocimiento que es importante para nuestro problema. Sí, creo que algo de que nosotros podemos decir que si existe es que el enfoque o la forma en la que abordamos las múltiples amenazas tiene que ser un enfoque multidisciplinario que involucra a todo. Entonces, sí, y que tiene que ver con la ciencia, porque entender y aprender siempre es útil y es interesante para nosotros. Y obviamente, pues, esa conversación, ese conocimiento, esa unión de las experiencias conjuntas, ¿sí? De los expertos y de los ciudadanos es algo que nos va a ayudar a todos y hacer que terminemos este proceso en una mejor posición que la que empezamos. Eso es todo por mi parte. Voy a volver más tarde con mi ejercicio, pero creo que Marista y Giuseppe nos van a dar un par de ejemplos rápidos. Antes de que empieces, si alguien tiene una pregunta sobre esto, por favor, si Jenny quisieras responderla ahorita o mejor sería después de las dos presentaciones. Me da igual, la verdad. Puede ser ahora o después. Entonces, para Jenny o las podemos, mejor, no se olviden y las podemos hacer antes de irnos a los grupos, después de que Marisa y Giuseppe hayan presentado. Gracias. Hola con todos. Hola con todos y bienvenidos. Nosotros con Giuseppe hemos preparado una presentación enfocada a lo que ya nos había adelantado un poco Jenny, mostrándoles ciertos ejemplos puntuales. Simplemente yo quería enfatizar el tema de que la ciencia ciudadana es una puerta hacia una democracia científica. ¿Qué quiere decir? Estamos construyendo conocimiento de forma colaborativa entre científicos, pero también entre ciudadanos, para llegar a un nivel de educación y de entendimiento de la ciencia. Hello everyone. Hola con todos. El esquema de la presentación es bastante simple. Vamos a ir por unos ejemplos de ciencia ciudadana, algunos métodos y la aplicación en las RRD. Algunos de ellos ya fueron explicados por Jenny. Y luego vamos a hablar un poco sobre los desafíos de hacer ciencia ciudadana y cuáles pueden ser unas de las preguntas abiertas que estos desafíos o que estas oportunidades, ¿no?, pueden generar. Sí, básicamente en el trabajo que estamos haciendo en el Hub de Quito. Entonces, la siguiente diapositiva. Entonces, por supuesto, hay muchos ejemplos, ¿no?, sobre las metodologías de ciencias ciudadanas y los enfoques que podemos utilizar. Jenny ya mencionó algunos, así que voy a
no toparlos tan a fondo, ¿no? Los que ya se mencionaron, pero la ciencia ciudadana puede ser una forma para monitorear las amenazas potenciales, sí, también para fortalecer los sistemas de alerta temprana y también puede ser utilizada para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cómo gestionar, cómo mejorar la infraestructura existente, cómo contribuir con la creación de política y cómo utilizarlo para la planeación, ¿no? Por supuesto, también se utiliza para la salud ambiental y del medio ambiente, ¿no? Para la evaluación de los daños post-desastre. Hay muchos proyectos que se enfocan en la educación, sí, especialmente de un tipo específico de ciudadanos o de la comunidad en general. Y por supuesto se tiene el objetivo final de empoderar a las comunidades, pero también de reducir la vulnerabilidad. Aunque tengo que decir que hay muchos proyectos que tienen que ver con las amenazas potenciales y están enfocados de formas indirectas a la reducción de vulnerabilidad. A la siguiente diapositiva, por favor, Maritza. Bueno, esta diapositiva debería llamarse tecnologías, ¿no? En vez de datos de multitudes, pero básicamente para hacerles saber que el número de ciencia ciudadana, ¿no? Y las metodologías y todo lo que se utiliza, sí, para obtener información, básicamente, ¿no? Es decir, el clima, sino como las decisiones que tenemos en Europa, por ejemplo, están relacionadas con esto, pero también la información geográfica, sí, los mapeos en línea, las plataformas en la web, las redes sociales, el uso de smartphones y de apps, también los drones, sí, eso es más tecnológico que un ejemplo de datos de multitud, pero bueno. Y obviamente los sensores, ¿no? Que quisiéramos utilizar en Quito. Entonces, solo para decir que, por supuesto, estos ejemplos, si estas metodologías de la ciencia ciudadana pueden funcionar al mismo tiempo, sí, que algunos métodos de ciencia ciudadana. Entonces, creo que uno de estos métodos que puede utilizarse conjuntamente, ¿no? Son estos, específicamente pueden usarse unos con otros y también pueden ser utilizados para complementar esos aspectos de la ciencia ciudadana. Y Marisa, puedes continuar. Bueno, como nos decía Giuseppe, la ciencia ciudadana, y Jenny también lo trató, es en esencia participativa, pero esta participación no siempre llega a todos los niveles. Por eso se usan diferentes métodos. En este caso, los métodos participativos que involucran un nivel de participación mayor de la gente y de los ciudadanos son estas herramientas visuales, fotos, videos o dibujos y pinturas que a través de cuentan testimonios de vivencias, ya sea de eventos pasados relacionados a las amenazas, pero también nos permiten abrir el espacio para contar la historia de vida de la gente. Esto se puede hacer desde diferentes espacios como narrativas, talleres. Hay mucho trabajo que se ha hecho relacionado con el arte y puestas en escena y sobre todo con el teatro. En esta imagen les mostramos un trabajo que se hizo para evaluación de daños. Los ciudadanos tomaban fotos de sus viviendas y ayudaban a generar esos mapas de daños, ¿no? Entonces, como vemos, es un nivel de participación mayor, que no siempre la ciencia ciudadana puede llegar. A veces solo el ciudadano llega a transmitir el dato, pero tal vez no lo llega ni a analizar ni a comprender. Entonces, nosotros le hemos apostado a estos ejemplos como iniciativas que podrían ser aplicadas en Quito, sobre todo para entender en un nivel más amplio cómo viven las comunidades, pero también cómo ellas pueden beneficiarse de la ciencia. A continuación, les voy a presentar ciertos trabajos comunitarios que pueden estar ligados con la ciencia ciudadana y que pueden ser una oportunidad de trabajo para nosotros. Este es el caso de Guardianas de las Laderas. Es un programa que nació en noviembre del 2003 como una respuesta en la ciudad de Manizales frente a las inundaciones y los recurrentes deslizamientos. Sobre todo en el año 2003, tuvieron alrededor de
150 deslizamientos, muchos de los cuales cobraron la vida de al menos 20 personas. La alcaldía y las fundaciones se articularon para crear este programa Guardianas de las Laderas. Es un programa bastante interesante, ya que hasta el momento está vigente y involucra a más de 400 mujeres. Es un programa encabezado y dirigido por mujeres, y las mujeres son las que trabajan y son mujeres cabeza de hogar. Aquí no sabíamos en inglés cuál era la traducción específica para ese término, pero son mujeres que son las que llevan el sustento económico a sus casas y también para sus hijos. Es importante el trabajo que ellas realizan, ya que aparte de hacer el monitoreo de las laderas, hacen un mantenimiento y limpieza de las obras de mitigación, como pueden ver en la foto aquí abajo. El municipio ha invertido en obras de mitigación. Gracias a las guardianas de las laderas que hacen la limpieza y mantenimiento, estas obras han podido mantenerse y se han reducido los costos de mantenimiento que inicialmente hacía el municipio y que no era eficaz. Adicional, ellas reciben una formación integral, no solo en el cuidado de laderas y el mantenimiento de las obras, sino que también el municipio da charlas y les capacita en temas de cuidado de la salud, en temas de la mujer, del cuidado a los niños, en temas de educación y de emprendimiento. Este proyecto como tal ha logrado sobre todo reducir el riesgo de desastres. Hay una estadística interesante en la que muestran que si bien los deslizamientos se siguen produciendo, no ha cobrado vidas desde que el programa ha empezado. Aparte, se mejoró la percepción del riesgo, ya que la gente reconoce en las guardianas, que son sus vecinas, los consejos del cuidado de la ladera. Entonces, actualmente, ellas dicen que su trabajo ha sido de una u otra manera facilitado porque la gente ya no bota basura sobre los taludes. Entonces, se ha llegado a un nivel de concientización. Además, ellas se han transformado en lideresas de sus comunidades. Actualmente, la Municipalidad de Manizales tiene guardias de las laderas de sus 11 comunas, es decir, todas las laderas de Manizales como tal de las 11 comunas se encuentran monitoreadas y ellas perciben por este trabajo un sueldo. Entonces el municipio aparte genera empleo. Adicionalmente quiero mostrarles el ejemplo de Ecuador. El programa de Vigías del Tungurahua, que es un programa que nació en el año 2000. Inicialmente es gente voluntaria, es importante mencionar esto, que viven en las comunidades cercanas al volcán Tungurahua. Inicialmente fueron reclutados por la Defensa Civil con la ayuda de los científicos del Geofísico. Esta red se mantiene hasta la actualidad y bueno, su objetivo es reportar las observaciones tanto auditivas como visuales del comportamiento del volcán. Las hacen a través de radio y también ayudan en la instalación, mantenimiento y limpieza de las estaciones de monitoreo, así como en la recolección de datos. Este programa ha tenido un gran impacto y éxito, ya que muchos de los vigías han podido intercambiar experiencias en otros países. También lo más importante es que se ha logrado la reducción del riesgo de desastres relacionado con la amenaza volcánica, ya que la gente como tal ha logrado mejorar la confianza que se había perdido en el año 1999 un poco hacia los científicos. Ahora reciben la información de una manera más positiva. Antes se tenía una visión un poco negativa que en el año 1999 se produjeron evacuaciones obligadas. Ahora, gracias a los vigías, las evacuaciones que se han hecho han sido bastante, primero socializadas y luego se han facilitado de mejor manera, logrando así que estas personas, los vigías, también se conviertan en líderes de su comunidad. Este es un
proyecto de bastante orgullo para nosotros los ecuatorianos como tal. Y también es una muestra, ¿no?, de que la gente puede trabajar, puede relacionarse y sobre todo que tanto científicos como ciudadanos podemos aportar con algo para reducir los riesgos. Thank you, Marisa. Of course, Gracias, Marisa. Por supuesto que la ciencia ciudadana, desde cualquier enfoque científico, tiene sus propios desafíos, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tomar en consideración cuando decidamos qué método implementar. Jenny ya mencionó algunos de ellos y Marisa hemos hablado un poco más detalladamente sobre estos desafíos o sobre estas cosas que tenemos que tomar en consideración. Sí, cuando queramos trabajar en Quito. Por supuesto, estábamos hablando de diferentes niveles de participación, ¿no? Entonces hay una participación lateral, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de involucramiento que un proyecto de ciencia ciudadana debería tener? Otro desafío es las expectativas de los ciudadanos versus la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperan los ciudadanos del proyecto? Pero, ¿qué es lo que el proyecto debería o realmente puede hacer? Esto es muy importante y hay muchos proyectos que tienen una diferencia, ¿no?, entre lo que los ciudadanos esperan y al final cuál fue el resultado de ello, ¿no? Entonces, del proyecto de la ciencia ciudadana. Entonces, algo adicional que tenemos que considerar es qué tipo de impacto nosotros o el proyecto de ciencia ciudadana apunta, ¿no?, a lograr. Entonces, podemos como proyecto crear un impacto que sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, y esto tiene que ver mucho con diferentes factores, ¿no? También con el involucramiento de la comunidad, pero también con la falta de recursos, por ejemplo. Hay muchos de proyectos de ciencia ciudadana que después de algún tiempo dejan de trabajar porque el proyecto no tiene más financiamiento, o las personas ya no tienen motivación, o ya no tienen tiempo para invertir en el involucramiento, sí, con el proyecto de la ciencia ciudadana. Y por supuesto, hay también la pregunta de comunicación, ¿no?, que también es clave para los desafíos que mencionamos previamente. Es decir, toma mucho tiempo para que los investigadores logren este nivel de confianza, ¿no? Pero también pueden tener otros problemas que no solamente tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Es decir, no solamente como que inglés-español, por ejemplo, sino también estamos utilizando un idioma científico, un lenguaje científico, tenemos que tal vez cambiar este lenguaje para llegar a más personas. Son todo ese tipo de cosas que tenemos que tomar en consideración, especialmente cuando estamos implementando un proyecto. Otro punto es la inclusión. No solamente es la participación, sino qué consideramos como comunidad. Entonces, ¿qué tan inclusivo es el proyecto? Estamos excluyendo a aquellas personas que han sido etiquetadas como vulnerables, digamos, de la gente más pobre, o los migrantes, o las personas con discapacidades. Estamos haciendo un proyecto que esté enfocado específicamente hacia niños, o ya saben, personas que ya han mostrado cierto interés en el tema a discutir. Es decir, son todos esos temas que usualmente van a surgir en un proyecto de ciencia ciudadana. Por supuesto, ¿cómo podemos, como proyecto, empoderar a la comunidad para la toma de decisiones? Esto probablemente tenga que ver más con un desafío más a largo plazo, ¿no? Un objetivo a largo plazo. Y es algo que tenemos que discutir cuando comenzamos el proyecto de ciencia ciudadana. Otro desafío, como decía Jenny, es tener esta perspectiva de múltiples amenazas. Si nosotros no sabemos todavía qué significan múltiples amenazas, pero muchos proyectos tratan de enfocarse en una sola amenaza, pero tienden a minimizar las otras amenazas, ¿no? O a olvidarlas del todo. Entonces también tenemos el problema de la reflexión. ¿Y cómo podemos reflexionar acerca del proyecto? Sí, ver cómo todos estos mecanismos y estos métodos están funcionando con las personas, ¿no? Y poder reflexionar sobre, podemos dar un paso hacia atrás y tal vez ver qué funciona bien, qué no funciona bien y mejorar en el futuro. Pues muchas de estas cosas también han aparecido en Quito y ahora Marisa les va a hablar al respecto.
Bueno, continuando con la charla, en cuanto a las expectativas, aquí en Quito nos hemos visto ya de frente con esta situación, sobre todo con las comunidades de Laderas de San Francisco y San Luis de Miravalle. Son comunidades totalmente diferentes, ya que por un lado, Laderas de San Francisco es un barrio informal, quiere decir que no cuenta ni siquiera con alcantarillado ni agua potable, mientras que San Luis de Miravalle es un barrio formal que cuenta con todos los servicios. Adicionalmente, la percepción que tienen de la amenaza, si bien ambos barrios la perciben, no han convivido como tal con ella. En San Luis de Miravalle, con el acercamiento que hemos tenido, las personas nos cuentan y nos dicen que su preocupación es que sigan produciéndose flujos de lodo y puedan dañar el canal de agua que pasa por el barrio. En la zona de Laderas de San Francisco, si bien sabemos, existe también eventos relacionados con deslizamientos y movimientos en masa, las personas prefieren no hablar de eso, no tocarlo como tema, ya que tienen temor de que el municipio como tal, al ser informal y está en condición de amenaza, puedan ser retirados del barrio. Entonces, son todas las cosas que debemos ir analizando y pensando qué espera la gente, qué espera de la ciencia ciudadana, qué espera medir, qué es lo que quiere saber. Además, debemos tomar en cuenta que las condiciones son igual distintas en tema educativo. En la zona de San Luis de Miravalle, no hemos visto que existan escuelas cercanas donde podamos tener un acercamiento con los niños o con diferentes actores como posibilidad para incluir la ciencia ciudadana. En la zona de Laderas de San Francisco, si bien existen escuelas, están bastante dispersas, los niños acuden a diferentes que son bastante lejanas a la zona. Igual podemos aspirar a hacer un trabajo con los niños desde las escuelas, pero el tema del Ministerio de Salud por el COVID, antes ya era bastante restrictivo al acceso de algún proyecto. Ahora, con el tema del COVID, no sabemos si se van a retomar las clases presenciales o cómo acudir. Esto es un reto, pero también una posibilidad. Además, existen conflictos. Los conflictos que tenemos son desde conflictos entre vecinos hasta conflictos con el municipio. Sobre todo en Laderas de San Francisco, es un tema bastante amplio y complicado, ya que existen disputas en el barrio por vecinos que son aliados de los traficantes de tierras y también por la presencia de los traficantes de tierra. Entonces, es importante tomar en cuenta estos retos para lograr el compromiso y sobre todo la participación. Igual tener en cuenta de a quién incluimos y a quién no, porque cuando hay estos conflictos, si alguien está interesado en participar y ese alguien tiene una disputa con otro vecino o con un grupo de vecinos, pues tal vez el resto ya no quiera participar y se generen ciertas dinámicas que van a surgir y que tenemos que manejar. Adicionalmente, el tema de la inclusión y la exclusión, ¿no? Es un tema, si yo incluyo a alguien, muy probablemente estoy excluyendo a alguien por el tema que les mencioné antes de disputas internas, pero por el tema de grupos vulnerables no están visibilizados. El tema de la brecha digital es algo latente en las zonas que ya hemos notado en estos tiempos que no hemos podido salir al campo, sin embargo estamos en comunicación con la gente. A la gente le cuesta usar las herramientas, le cuesta usar las plataformas digitales para solicitar incluso ayuda. Les cuesta usar el celular como tal. Entonces, un reto grande para nosotros es cómo disminuir esa brecha, pero también cómo adaptar para que la ciencia ciudadana participativa y no sea que solo pueden participar aquellos que pueden usar el celular, sino que busquemos herramientas u otros caminos para que la gente pueda participar y acceder a la ciencia. Igual el tema de motivación y comunicación es muy, muy importante,
ya que de los ejemplos que yo les mostraba, tanto de guardianas como de vigías del Tungurahua, la base para que estos proyectos se mantengan en el tiempo ha sido la buena comunicación, el poder llegar con un mensaje claro, el poder, como a veces como técnicos, explicar a la gente la ciencia de una manera sencilla, pero también estar abiertos a aprender. La gente conoce más que nadie su territorio y debemos estar abiertos a esta coproducción de conocimiento. Y el tema de los impactos es algo que queda igual, es un tema a definir y que debemos pensar cuál es el impacto que queremos lograr en estas comunidades, a corto, mediano o largo plazo. Como decía Giuseppe, a largo plazo puede ser un tema de política pública, pero podemos seguir trabajando en ello. El aprovechamiento que podamos darle a la ciencia ciudadana desde un enfoque participativo debe tomar en cuenta también temas de vulnerabilidad. Las comunidades en las que trabajamos son comunidades que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que con el COVID se han ido ahondando. Entonces, les invito a la reflexión, a que pensemos que, como decía Jenny, el proceso es tan importante como el resultado. Y también que tengamos en cuenta las consideraciones éticas de cómo aplicar la ciencia ciudadana en un espacio en el que a veces la gente sí espera una retribución económica o sí espera cierto incentivo. Y que eso también nos pone en una relación complicada que por sobre todo debe estar la ética. Les agradecemos mucho y esperamos que esta presentación haya sido de ayuda para aclarar un poco este panorama de la ciencia ciudadana y que abramos el pensamiento hacia una crítica y cómo podemos construir ciencia en Quito. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Ahora voy a abrir a preguntas. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta para Jenny, Marisa o Giuseppe. Pueden alzar en la cámara, alzar su manito o también alzar la mano en el Zoom. Alfredo y Marco, veo. Ok, sí, ya les acabo de ver. Alfredo, por favor, y luego Marco y luego Eliana. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, chévere. Lindo verles. A ver, gracias a todos por la presentación, me gustó muchísimo, va en sintonía con lo que queremos hacer. Yo solo tengo una reflexión para cómo aplicar esto en Quito. Creo que hay dos escalas en Quito. Creo que trabajamos a nivel ciudad y a nivel casos, ¿no? Y eso implica una estrategia de ciencia ciudadana diferente en cada una de estas escalas. En el tema de casos, quizás se acerca un poco a las experiencias que ustedes cuentan sobre laderas en Manizales o en el mismo proyecto de Guardianes del Tungurahua, que es la relación entendiendo por ciudadanos quienes habitan ese espacio, digamos, ¿no? Y enfatizo un poco lo que decía María Isabel, las diferencias en los tres casos es que la ciencia es parte del problema de las personas, en el sentido de que es la ciencia la que dictamina que están en riesgo y que ese riesgo es de un nivel en el que no pueden quedarse, ¿no? Entonces, la ciencia, hay desconfianza sobre la ciencia, hay desconfianza sobre ese saber científico. Podríamos pensar que también es la manera en cómo se ha construido, es decir, esta idea de no participación, de que vienen los expertos y que no saben qué hacen, etcétera. Pero hay un campo de efectos sobre lo que la ciencia va a decir de esos territorios y creo que ahí la tarea es justamente la ciencia como una herramienta de conocer el territorio para las propias personas, no solamente para los expertos. Creo que esa función tiene que ser necesaria. En cambio, a nivel de ciudad, ¿cuál es digamos, si uno mirara como en los temas que maneja Marco, el tema de la gobernanza del riesgo, no hay sociedad civil, es decir, el riesgo es algo, digamos, además de las universidades, los expertos, es decir, es algo que se maneja a nivel de institución, municipio y la ciencia en manos de las universidades o del Instituto Geofísico o cualquier
actor que tenga esa capacidad de investigación científica. No hay un observatorio o la misma, una organización de segundo grado que sea una asociación de barrios. En fin, es un espacio donde hay poca incidencia de sociedad civil. Entonces, ahí yo creo que la estrategia es construir una cierta plataforma. Creo que las reuniones que tuvimos hace algún tiempo con el CAI y con las instituciones como los ingenieros o los arquitectos, que podemos entender como una suerte de sociedad civil que no es universitaria, no es académica, que tampoco es decisor político, pero que tiene distintos rangos de legitimidad, influencia, etcétera. Y sobre todo medios de comunicación. Es decir, es ahí donde el flujo de información sobre la demanda de información científica, la presencia de la información científica en el debate público sobre el riesgo pasa también por esos canales. Entonces, creo que hay que pensar en cómo ciudadanizar el tema del riesgo. Y ahí me parece que ya son otros actores, no son los actores comunitarios. Yo veo difícil esto a escala ciudad, porque la misma organización comunitaria, como habíamos medio diagnosticado en algún momento, no tiene ese alcance de opera sobre sus territorios, pero no tiene necesariamente una incidencia para hacer que la política pública vaya en alguna dirección, ¿no? Pero en cambio, y no creo que el proyecto tenga capacidad para formar o hacer algo en ese plano, me parece un poco ambicioso, pero al menos en el construir una plataforma de sociedad civil a partir de los colegios profesionales y de medios de comunicación, creo que ahí está una manera de ciudadanizar a esta escala más de ciudad, que me parece que es ahí donde la acción pública se va a sentir interpelada. Es decir, si hay gente que está pendiente y preocupada y poniendo el tema en la agenda, es eso lo que genera respuestas institucionales, más que los casos particulares que se atienden justamente de manera más fragmentada, clientelista, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que pensarlo a escala ciudad. Ese me parece el punto clave. Gracias. Gracias, Alfredo. Marco y después Eliana. Gracias por las presentaciones. Tengo dos preguntas, dos reflexiones, una quizás de carácter más conceptual para Jenny. Hay mucho énfasis en la caracterización de la ciencia ciudadana en términos de que el proceso es tan importante como el resultado. Y mi pregunta es, ¿hay una suerte de causalidad en esa relación? Es decir, uno podría plantear una serie de hipótesis en términos de a mayor participación y coproducción de conocimiento, por ejemplo, el producto será mejor o viceversa, es decir, o lo contrario, si es que hay menos participación, los productos esperados no se cumplirían en su totalidad, o puede haber una hipótesis alterna, ¿no? Contrafáctica, en donde si bien hay un proceso interesante de participación, de coproducción, el resultado no necesariamente es bueno. Entonces, ¿en qué medida esa posibilidad de que la relación proceso-resultado sea entendida desde una relación causal cambia o altera la idea de coproducción o de impacto en el sentido más amplio, ¿no? Y una reflexión, quizás preguntas más empíricas respecto a lo que presentó Giuseppe y María Isabel, en términos de, cuando hablamos de ciencia ciudadana, de todas maneras, parecería que la ciencia es el punto de partida, la ciencia en el sentido más ortodoxo de un conjunto de conocimientos formalmente presentados, con protocolos, etcétera. ¿En qué medida esta incorporación de saberes, en el sentido más antropológico de comunidades, por ejemplo, o de conocimiento, ¿no? De conocimiento que no necesariamente es ciencia, está siendo asimilado por la ciencia más formalmente entendida? Quizás ahí María Isabel o Giuseppe, desde la lectura más empírica, nos podrían dar una respuesta. Do you Gracias. want to answer, Jenny and Marisa? Or
Sí. So it was quite a complicated question. Sí, fue una pregunta media complicada. Y quisiera tratar de responderla. Creo que en base a la traducción estabas preguntando acerca de si la creación de conocimiento en la ciencia ciudadana tiene una base implícita en la coproducción de conocimiento que involucra diferentes conocimientos, ¿no? Hay un problema si no se coproduce exitosamente ese conocimiento. ¿Eso es lo que preguntabas? Sí. Entonces, una de las cosas que creo que es bastante interesante que escribí cuando Giuseppe y María estaban hablando, sí, tal vez sí, se basaba sobre lo que estábamos recibiendo y la percepción del riesgo, y me parece algo muy interesante y que es un poco más experimental, es no pensar que hay una respuesta correcta que estamos tratando de lograr, sino a través de esta ciencia ciudadana. Es más bien que lo que estamos tratando de lograr es entender mejor cuáles son las dimensiones más importantes del riesgo. Y puede que no sea la amenaza en sí, pero creo que nuestro punto de partida en el que estoy pensando es que si comprendemos más de las amenazas, probablemente vamos a tener un mejor éxito en reducir los riesgos. Y una de las cosas, cuando ves los puntos de partida de la ciencia ciudadana, ¿sí? Que conocen más ciencia, y eso va a reducir el riesgo de forma intrínseca, tiene que ver que con el hecho de que los ciudadanos no hacen muy buena ciencia. Y esta idea de la cultura de preguntas tiene que ver con que está bien, ¿no? Que comencemos de un punto en el que la producción no funcione tan bien, o que veamos que hay más conocimiento de las amenazas, no los riesgos. Entonces, al prestarle bastante atención al proceso y ver la evidencia de cómo el proceso funciona, podemos mejorar esto. Y vamos a lograr una contribución bastante importante sobre cómo entender y posicionarnos con respecto al riesgo. Entonces, creo que es un muy buen punto, que hay una causa y un efecto, ¿no? Que hace ver la coproducción de conocimiento, pero creo que cuando no hay evidencia, decir que no hay evidencia no está bien, creo que hay poca evidencia. Sí, Eliana nos ha enviado, pero creo que una de las cosas que es muy interesante es ver si es que esos resultados, ¿no? Se traducen en nuevo conocimiento para todos. Y creo que tiene más que ver con el conocimiento científico, ¿no? Entonces, el punto de partida sí, es la ciencia, pero hay muchas formas diferentes de describir las amenazas en el entorno del riesgo. ¿Respondí tu pregunta? Sí, es una buena pregunta, eso sí. Marisa, Giuseppe, ¿quieren? Marisa, Giuseppe, ¿quieren? Y yo a Marco, sí, de la región amplia y vasta que hay ciencia, podemos sacar como conclusión relacionado con tu pregunta, es que cada vez existen más proyectos de ciencia ciudadana en los que se involucra a la gente en un nivel educativo que va más allá de que solo tome el dato y lo entregue al científico. Ahora se apuesta por proyectos en los que el ciudadano pueda tomar el dato, pero también pueda analizarlo y servirse de ese dato. En España hay muchísimos proyectos que han sido impulsados desde el teatro, desde las artes, que involucran participación y que son reconocidos como ciencia. Adicionalmente, en Brasil se han desarrollado bastantes proyectos y no se ha visto esto como algo que no tiene validez desde el punto de vista científico. Más bien, la ola sigue a que este es el futuro sobre el cual debemos trabajar, de que el conocimiento y la ciencia sea democrática, se pueda acceder, sea de libre acceso y que la gente pueda entender y no solo proveer datos. No sé si Giuseppe quiera decir algo más.
Sí, estoy de acuerdo tanto con Jenny como con Marisa, así que pregunta. Si no, vamos a quedarnos sin tiempo. Yo creo que estuvieron muy bien las respuestas y sí, se respondió justo lo que Marco estaba preguntando los dos. Eliana y después Eva, les voy a pedir que seamos breves porque estamos ya, como siempre, atrasados. Nos encanta hablar. Bueno, sí, tenía así algunas preguntas y reflexiones. María Isabel nos había indicado que la ciencia ciudadana es esta puerta para democratizar el conocimiento. Entonces, siempre me queda la pregunta de cuando la población tiene ya este conocimiento, se empodera, entonces, ¿cómo ejercer la democracia? Es decir, ya cómo tener ya estas herramientas para ejercer en el territorio, y a veces es complicado cuando no se hacen estas redes de cooperación. Es decir, me pregunto también ya cómo es el papel del municipio ya dentro de este proyecto, porque no han estado presentes aquí, no hemos tenido todavía un contacto, no se han generado redes más fuertes de cooperación con el municipio, y tenemos que entender que cuando obviamente ya se quieren generar algunos impactos en el territorio como una nueva planificación o mejoramiento de obras para reducir la vulnerabilidad, pues se requiere ya el municipio como un actor. Podemos ver en San Luis de Miravalles se requiere un trabajo muy fuerte en la cuestión de los pozos sépticos con la EMAP, en laderas de San Francisco temas de tráfico de tierras. Es decir, son cosas que ya el proyecto tiene que generar estos aliados. En Guardianas de las Laderas, el proyecto que nos presentaron Giuseppe y Marisabel, ese proyecto fue exitoso porque hubo una red de actores, cada uno con sus funciones. O sea, estuvo el municipio, estuvo la Universidad de Manizales, que hizo esta capacitación a las guardianas, estuvo también la empresa privada, que también generó recursos para poder generar aspectos ya en las laderas, y obviamente la comunidad que se empoderó de todo de este trabajo, y este conocimiento que ellas fueron adquiriendo, pues lo hicieron ya, lo concretaron en territorio. Entonces, esa es como un poco la pregunta que me queda decir, ¿dónde está el municipio aquí? Todavía ese papel como que no se ve, y luego, ¿cómo ejercer esa democracia cuando la comunidad ya se empodere? Es decir, para que no quede ahí, obviamente, como en el aire. Eso nada más. Muchas gracias, Eliana. Excelente. Creo que esto es una pregunta para todos. Marisabel, porfa, tú si quieres responde, pero es el reto de todos, ¿no? Y ahí también le estoy viendo a Marco yo, de cómo vamos a traer más al municipio. Estamos aquí con compañeros que trabajan en el municipio, en el área de museos, pero ya es algo, ¿no? De todas maneras, tenemos que trabajar con los colegas del área de gestión de riesgos, de seguridad, etcétera. Pero muchas gracias, Eliana. Creo que es muy importante lo que nos planteas. Marisa. Sí, yo brevemente quiero decir que sí, para que un programa sea exitoso, tanto el de Vigías como el de Guardianas, y estén latentes hoy, es un trabajo conjunto, no es un trabajo que solo los ciudadanos pueden solos o solo los científicos pueden solos. Incluso ni siquiera las autoridades como tal pueden solas. Es un trabajo en conjunto. Es un reto para nosotros, sí, vincular al municipio como tal en los casos de estudio, ya que manejamos aquí un tema de política bastante complicada. En Guardianas de las Laderas es un proyecto que llegó a tal nivel que no importa si cambia de alcalde. Es un proyecto que se mantiene en el tiempo, lazos desde una política más organizada y sobre todo desde una decisión política permanente dentro de su planificación y ordenamiento, que es más largo del periodo que dura un alcalde o una administración. Gracias, Marisa. Y Eva, tu pregunta, por favor. Hola, gracias. Algo muy cortito. Yo me gusta como pensar un poco, siempre cuestionar algunas cosas, y tengo como un problema con el concepto de ciencia ciudadana, porque siento que justamente
pone por encima la ciencia y no la ciudadanía. Entonces, no sé si, y creo que también, no sé si no se puede pensar más en ciudadanía para la ciencia, como cambiar un poco también el orden de las prioridades, también como una forma de cómo nos comunicamos y cómo nos involucramos con la gente con la que trabajamos. Porque sí, me gustó mucho el dibujo de la montaña, pero si ya empezamos con ese preconcepto de ciencia es lo primero, quizás hay como que también repensar un poco cuál es el punto de partida. Y creo que también el punto de partida tiene que ver con el punto de llegada o hacia dónde queremos ir. Si nuestro objetivo es solo generar conocimiento por generar conocimiento académico o científico, o si queremos también tener un objetivo más transformador de empoderamiento, de fortalecer también ciertos mecanismos de movilización o de engagement de ciertos grupos, creo que también quizás hay alguna otra forma, otro concepto, o podríamos también cuestionar un poco hasta qué punto ciencia ciudadana o citizen scientist es el concepto ideal para trabajar. Muchas gracias, Eva. Maybe Jenny, you want to answer, but Yeah. this takes us good to the next. A ver, Jenny, nos puedes contestar y después nos llevas al siguiente ejercicio. Terry, can I respond to that? Yes, please. Yeah, I please now got respond. the presentation downloaded, so good. Responder yo. Y el desafío que tenemos es básicamente este, ¿no? Y esto habla exactamente sobre lo que tenemos que pensar. La ciencia ciudadana, a ver, algo que tenemos que pensar es que es una de las técnicas que vamos a emplear. La ciencia ciudadana queremos que se alinee fuertemente con las técnicas participatorias que tenemos. Eso quiere decir que tenemos que abordar de forma directa esta tensión que existe, ¿no? Pero también que tenemos que tener un enfoque de mente abierta para comenzar con un diferente balance de conocimiento que existe al principio. Y eso es lo que quería mostrar con el dibujo, ¿no?, de las superheroínas. Voy a compartir mi pantalla ahora y básicamente introducir un poco el desafío que tenemos, ¿no? Comencé, fui un poco provocadora aquí, provocativa, y tomé esa perspectiva extrema, ¿no? Donde el punto de partida es básicamente los múltiples amenazas. Esas son las diferentes perspectivas que tenemos. Creo que Alfredo y Marco y Eliana hicieron muy buenos puntos acerca del hecho que también tenemos que involucrarnos con la municipalidad. Y este es un espacio en el que queremos empoderar a la municipalidad para incorporar la reducción del riesgo de desastre en su planificación. Es un espacio en el que queremos empoderar a la población local. Es el espacio en el que queremos entender no solamente las amenazas, sino los riesgos de las múltiples amenazas. Y luego es el espacio en el que queremos entender más sobre la ciencia social. Entonces son algunas de las técnicas que hemos mencionado aquí. Y lo que creo que podríamos hacer vamos a tener un pequeño receso y terminar la discusión después de ello. Pero siento que esa es una buena forma para responder a Eva, ¿no? Es mostrarles esto. Es que comiencen a pensar en esto, hacer mejor ese mapa. Sí, ¿cómo hacemos que las técnicas del involucramiento ciudadano sean mejores, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando, en involucrar a la municipalidad, empoderar a la comunidad local y alinear todo esto con la agenda ciudadana, ¿no? Darles las capacidades que Eliana estaba hablando. Entonces, lo que queremos hacer es que se dividan en grupos que vamos a organizar en el receso y vamos a utilizar las técnicas que queremos utilizar en Quito. Queremos que sean honestos, ¿no?, con los problemas que vean aquí, con toda la ciudad. Es decir, no nos va a ir bien a menos que tengamos un enfoque integrado, ¿sí? Es decir, necesitamos algo en la ciencia ciudadana que hable y que ayude a reducir el riesgo en el futuro. Yo les invito esta tarde a pensar que tenemos 60,000 libras esterlinas para gastar, ¿sí?, para que los científicos físicos estén felices, ¿sí?, con todo lo que hay que hacer, con las ciencias ciudadanas, sí, todos los sensores, todo, sí tenemos este presupuesto para poder pensar en lo que queremos hacer. Entonces, el último desafío que van a tener en su grupo es pensar, está bien,
conocemos los problemas, ya sabemos lo que creemos que queremos hacer y ahora piensen de forma logística. Tenemos presupuesto, pero tenemos menos tiempo y siempre hay problemas en llegar a conocer las comunidades. Entonces, sus pequeños grupos, ¿qué ideas van a tener para resolver sus problemas? Y esperemos que eso nos ayude a responder estos puntos bastante válidos que las personas han hecho. Pues perdón por interrumpirles con la siguiente parte, pero me pareció que era un buen momento para introducirlo. No, me parece que es un buen momento también para tomar un receso. Entonces, Pero te voy a pedir que porfa, después de la discusión, si es que podemos juntar un poco más los temas, gracias. Entonces, ahora nos vamos a tomar 10 minutos de break, ¿sí? Y mientras tanto, nosotros, Marisa, Giuseppe, Jenny y Adriana, les vamos a dividir en grupos. Así que estamos, sí, 10 minutos, váyanse a hacer lo que necesiten, a tomar un break y volvemos en 10 minutos. Gracias. Ok, so Jenny, Giuseppe, Marisa. Yeah. Okay. How many groups? So we have a lot of people here. I prepared 5 groups. Ay, gracias, perfect. Adriana. Yes. Adriana, you're wonderful. We love you. And we were before 30 persons, but now we are 28. So we have one group of 4 people and the rest are 6 people and only one from 5. Okay, I think if you want to have someone specific together, let me know. So I guess, Adriana, it's maybe the people who are very new to the project maybe should be mixed around, and then also obviously because we don't have translation, if we can try to have people who speak both English and Spanish in each group so that they can maybe help a little if people are having trouble. Okay, I think we are I try to let Malena with the new persons that are attending today, but I have also in the first group Cesar with that can help us, and there we have a mixed group of people speaking Spanish and English. Maybe the group with Malena, it might be interesting if either Giuseppe or Marisa are with them. I don't know if that makes sense, because, you know, these are the people from the museum who we might be wanting to work with. So, no sé, Adriana, si les pones a Giuseppe o a Marisa con el grupo de Malena, sería chévere. Ok, te puse a ti, pero te puedo cambiar. Ah, ok, o yo, estoy bien, déjame a mí ahí. ¿Te dejo a ti? Sí. Okay. O sea, lo que quería es nosotros, pero sí. Ok, perfecto. Ya. Y entonces, Eva, sorry Jenny, Eva, que esté en otro, para que ella pueda ayudar a traducir. Giuseppe también puede ayudar a traducir si se necesita. ¿Quién más? Daniel, no, ya no le veo al Daniel, ¿o sí está? Sí, está Daniel. Sí, al Daniel también. Ya me fui. Cuidado, Daniel, no nos has dado el jugo hoy, ¿no? Okay, all right, yeah, so that was my comment, just Jenny. Yeah, so I guess just for your benefit, Giuseppe and Marisa, we're running behind time. So we only have time to do one discussion group. So what I did with that slide, but I didn't translate it, is I put all the challenges into one slide so that people can have maybe about 20 minutes and then some plenary discussion. I think that would be good. Maybe I should put it into a Google Doc so that people can refer to it when they're in the groups, you think? Yes. Jenny, I think we need to give them only 15 minutes because they're going to come back. The meeting is until 5:45. Yeah. So we only have, yeah. Okay, so those are the things. I translated the thing about the money, but not how do we solve the problems. So should I turn that into a Google Doc just so people have it in front of them while they're discussing?
Yes, actually, yeah, I was going to do in case. So I opened the Google Doc, but I need the presentation. Or probably it's better if you can do, Jenny, because you have already the presentation, so you can copy and paste. Okay. Whatever, or just send me the presentation, send me the text, or. Okay. So, and then there's the map as well. La presentación de Jenny cargada en folder. Giuseppe. Just send it Ya to you. tenemos la presentación de Jenny en Google Drive porque ahí la traducimos contigo ayer, por si acaso, si es que queremos compartir el link para que la vean. Ah, So, sí. So just upload it into Google Drive, the 2 slides. Yes, okay. Teresa, revisa porfa tu WhatsApp para que veas cómo están los grupos. Te mandé una foto. Ya, gracias. Gracias, Adriana. Uf. So Giuseppe, I'm sending you the 2 slides now. Is that the quickest way to do it? Yeah, I think so. Hope so. Send me via email or also via chat. I'm not sure. There you go. Go on. That should be it. Yeah, let's wait. Yeah. I also Okay, don't have a very good connection, so let's hope it. It's good. I made it small. So change to anyone with the link. Edit. Okay. It would be quite nice to have some tangible things from this, I think. Okay, Giuseppe? Yeah, I'm downloading. Sorry, it's very slow because my connection here is terrible. So I'm trying to download. So do you want I put the slide shared with everyone, or do you want on some text that they might edit? What do you prefer? Just share it so they can see, and then we can just report back. Okay, perfect. Yeah. Quickly. Yes. Let me see. Come on. My God. Terrible. Okay, let's see. Let's see. I can open with Google Slides. I just start everybody again, Teresa. All right. Yes. Okay. So maybe everyone is back. Those who are still with us. Tal vez ya todo. Adriana nos va a dividir en diferentes grupos. Y dame un segundo. Antes de pasar a los grupos, Giuseppe les va a compartir algo. Sí, un Google Doc. Está en el chat. Por favor, ábranlo. Yes. But it's the whole presentation. Presentation, Giuseppe. Toda la presentación, Giuseppe, pero. Yeah, we just need one. The last. I sent you the little. Okay. Yeah. So it's not really what we wanted it to be. No, I can. Jenny can do it. Jenny, ¿puede hacerlo? Sí, tal vez. Me gusta mucho la idea que Jenny propuso de la cultura de preguntas, ¿no?
Entonces, tal vez algo con eso, algo relacionado con eso, podemos utilizar para replantear la ciencia ciudadana. Sí, sí. Gracias, Eva. El segundo link. Sí, 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 sí. El segundo link, por favor, si todos... En los grupos. El que dice make the map better, hacer un mejor mapa. ¿Sí? Exacto. Entonces, por favor, abran ese documento porque la idea es que nos vayamos en grupos y luego vamos a discutir y regresar para tener una plenaria rápidamente. Vamos a tener 15 minutos, son las, y 25, depende de en qué lugar del mundo estén. Vamos a regresar a las 25, 35, a las 40, ¿sí? ¿Está bien? Y ya, Adriana, haz tu magia. Nos vemos. Les envío. Hello. Hello. Jenny, you're super tan. Hola, hello. Yeah, hi. I've been running around outside. I'm still very hot, look. Oh my God, I love it. Okay, because we have me, I can share the screen a little if that helps. So I guess the main thing is for us to have a discussion. We have a good group here because we have Camilo y Eliana who have really good ideas about citizen science techniques. So maybe we should talk en español si tu prefer about about your ideas for what would be dream citizen science, and then we can talk about the problems and then maybe how we think we could solve it. And Jonathan, you can help us understand how to bring the municipality on board. Shall we try that? ¿Quieren It's a hacerlo? dream team. ¿Quieren hacerlo en inglés o en español? And Scott from above. Eliana, do you want to start? En español. Oh, for me, English is good. Oh, it's no problem. Perfect. Yes, my English is not very well, but I try to speak slowly. Muchas gracias, Eliana. Yes. Well, with Camilo and Marisa, we have some ideas about activities with the community. For example, in the case of San Luis de Miravalle neighborhood, it's important to work with the people in understand the mechanisms to try the pozos sépticos. I don't know. It's like how you call the Septic tank. Septic tanks. Septic tank. Yeah, because it's a big problem because the soil are damaged with the water. In this case, we need to plant many activities, many technical activities with the community for trying trying these septic pipes. Yeah. For example, but we need the municipality for this action in the land. Another activity in Laderas de San Francisco neighborhood
is, for example, make a plan for maintain the natural drainage, because the rain is very dangerous to the soil. But María Evangelina, y no sé si se entiende bien lo que estoy tratando de decir, pero le podrías, es para cubrir las cunetas para el drenaje de agua, porque eso es muy peligroso. But this activity is necessary to make a plan with the municipality. Es peligroso porque la cuneta está abierta, o sea, la idea es tapar. No hay cunetas. Ah, no hay, entonces hay que hacerlas. Okay, the problem, so basically there is no drainage, so there is a need for, it's open drainage, es cunetas abiertas, no es entubado, right? Mm-hmm. I understand that these activities are very technical, but but I think that we need to make a training plan with the community for understand that these activities are important to reduce the physical vulnerability. Yeah. And the community can make many activities to reduce the vulnerability. Yeah. So I have two questions. So one of them is even more technical. So what sort of things do you think measuring would be useful? So for example, putting in rain gauges or soil extensiometers, so you talk about wanting to look at the soil damage tanks with the citizens. What measurements and what instruments would you use? And then the second one is more of a comment about this idea of the culture of questions, is how you think by using these measurements to ask questions might be a way to engage or interest the municipality in this process. So maybe more for Eva, how we can start with a position where obviously Eliana and Camilo have good ideas about how to tackle the problem that interests the community, but in a very technical way. How can we open it out in a way that brings the city in, but also kind of creates more a culture where people don't expect that there will be an answer or an investment, but something that you can work on together, I guess, maybe. ¿Se entiende? Básicamente es como lo que Jenny está preguntando, nos está invitando a pensar es, o sea, primero desde el punto de vista de las comunidades, qué es lo que podrían las comunidades medir para los suelos. Exacto, o sea, qué tipo de información sería importante para nosotros y que las comunidades podrían recopilar para justificar estos impactos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el tipo de suelo en los tanques. Esa es una pregunta. Y la segunda es quizás, porque también es como, es generar muchas también expectativas en las comunidades de darles una solución directamente, y quizás habría que tener otra forma de relacionarnos con las comunidades para también abordar estos problemas, pero sin necesariamente que seamos nosotros los que damos la solución, ¿se entiende? O sea, porque no sabemos si nosotros vamos a poder construir un drenaje en un barrio. Es un poco eso, también pensando en las posibilidades que hay en el barrio, y lo que podemos hacer desde el proyecto. No sé. Sí. ¿Se entiende un poco? Sí. Pero no sé si ustedes qué piensan sobre eso. I think that our role
is for the community to understand the problem. And the community can give the municipality to a better territorial planning. This is important. This is the point, because the community need the tools to understand the problem. Because with this understanding, the community can make plans with the municipality, with the technical. For me, is our role. I'm just going to ask one question in Spanish and then I translate. Okay, I can understand Spanish a little. But, well. Eli, ¿vos sentís que el problema es que las comunidades no entienden cuál es el problema y por eso no pueden tener una conversación con la municipalidad? No, ellas, bueno, puedo decirlo en español para que no se entienda bien, María Evangelina, por favor, si le puedes traducir. No, la comunidad sabe que está en una situación, en un territorio complicado. Y sabe cuál es el problema. La cosa es que, por ejemplo, en el caso de los pozos sépticos, el problema es que estos pozos saturan con agua la ladera y pueden generar flujos y deslizamientos. Entonces, la comunidad necesita decir, bueno, entonces, tengo que retirar esos pozos, pero no saben cómo retirarlos, o sea, técnicamente hay que retirarlos. Y ahí necesitan saber hacer, podemos nosotros hacer como pequeños experimentos con ellos, actividades, y luego con eso ellos saben qué cosas pueden pedir al municipio. O sea, ya saben exactamente qué pueden pedirle al municipio. So now I understood. Yeah. So basically, it's not, so the community knows what the problem is. So it's like the overflow of septic tanks is actually causing like more landslides because there's more water like flowing down. So the community, they know, the people in the community, they know that is a problem, but what they don't know is what are the technical solutions for replacing the septic tanks and what are the options. So what Eliana is suggesting is like, maybe we can take that case as a place for experimentation with different technical solutions that then they can present to the municipality as a scaling up way of solving the problem. Yeah, I would also suggest that this is the way that we can also use it as an entry point. So this is the problem that they have defined and are interested in, but we can use it as an entry point to also, for ourselves, think about the multi-hazards. So this is one thing, and really what we want to understand is the interactions between many things. So by looking into this, it gives us an opportunity to put some rain gauges in, and also to say, well, while we're here, shall we put a seismometer in, for example, so that we start to measure other things, but in a way that we can all start to be curious together about the different things. So this is maybe a problem that will get worse if the patterns of rainfall are not what you expect or different, or if they are removing soil in a way that encourages the problem, I guess. So these things, so maybe think of this as an entry point, and what else could we do at the same time that help meet our agenda a little bit. Is that Eva? Entonces, básicamente lo que dice Jenny es que porque es un problema real en la comunidad, puede ser como el punto de entrada, porque entonces es algo que a ellos les interesa y en los que podemos contar con mayor participación porque es un problema que ellos visibilizan y que es real, pero que a partir de eso podemos empezar también a vincularlo con otros tipos de amenazas que hay en el... Multi-hazard. Y quizás es más fácil de entrar con un problema real y que ustedes ya saben que es un problema,
que empezar quizás con algo tan abstracto o tan amplio como multi-hazard. Entonces es como una estrategia. Quizás les cuento un poquito lo que hemos hecho y nuestra visión de cómo involucrar a la gente en esto, porque tenemos un minuto. Maybe I talk in English, and Eva, can you help me if I need it? So we, in the institutional team, we already have been talking with some people of the ministries and the municipality, and they are enthusiastic with us and with the project, and we are now planning the City Labs. Instead, today, or I don't know if next Monday, we have a meeting with the person in charge of the new Plan de Desarrollo in Quito, and with some other persons with the power of taking decisions in the municipality and also in the ministries. ¿Ministries? Bueno, en los ministerios. Sí, ministries. Yeah, and we are thinking more in a city level, but we have that problem in what is the way to go to the cases of study with all the problem of COVID and the problem of the accessibility to information and the, I don't know, internet or something like that. But we are planning now how to do those city labs and with Eva even, and that's a challenge for us to make visible that problems in the communities and be a vínculo, I don't know how like to a link or a relationship. Yeah, a link with the municipality and the society and the cases of study and in the national level. So if we will do it, it will be a good aim to the hub, and we are now working on that, because also it's this the time in which all the plans in the municipality are actualizándose. Yeah, updating. Yeah, and there are the plans in which we can say San Luis de Miravalle needs un plan de aguas servidas, and in that instrument they could put that and view the budget for that. So we are working on that, and we hope that the City Labs works in that sense. Yeah, we have actually a conversation yesterday with, yeah. with Emily and the institutions team about how to start designing the City Labs as the starting point of the methods. So rather than start thinking about the methods and then the impact, we started the other way around and thinking, okay, we have the City Lab as the final outcome, but what do we need to do in order to get there, you know? Well, yeah. So there's two things with this. So one of them is kind of, it's great to sort out the septic tanks and the soil. Yeah. But what does that speak to of reducing risk? And then, so that's me making a problem. But the solution, I think, is that to think to what extent the problems that there are in the communities are representative of the sort of communities that stop them from being more prepared for really big risks, and thinking about better planning for the future. So if we can we make the case to the city that these are representative? So would something that Scott does, where he looks with remote sensing across the whole of Quito, demonstrate the extent to which our small communities and the problems that stop them tackling longer term disaster risk are useful? Does that make sense? Yes. So kind of to consider, to make the connection to the City Labs,
how Yeah. representative we think. Early warning system with the community. Yeah, we need that City link Labs with the community. is, yes, Yeah. the City Lab is the first point to generate the early warning system in the future. Ya sí más o menos tocaron y qué funciona y qué no. Y sí. Okay, so we're going to have a quick discussion here because we've really gone over time. So maybe group 1, someone wants to start? Grupo 1. Sí, creo que voy a hablar yo, Teresa, del grupo 1. Perfecto, muchas gracias. Ya, les voy a compartir. No sé si ustedes tienen abierto o yo les comparto mi cuenta ya. Bueno, nosotros discutimos puntualmente. Andy estuvo en nuestro grupo y él nos dijo que le interesaría trabajar en Quito con los sensores sísmicos y que hay la posibilidad de llevarlos hacia los casos de estudio. Hay diferentes tipos de sensores que se pueden usar. Entonces, la discusión se centró en los retos de llevar un tipo de sensor a una comunidad, en general los sensores. Entonces, llegamos a la comunión de ideas de que si llevamos tal vez un sensor, debemos combinarlo con un método participativo de ciencia ciudadana en el que la gente pueda participar, pueda sentirse que ese instrumento les sirve para sí tomar un dato, pero para entender el espacio, lo que nos decía Alfredo, para entender el espacio. Y en ese sentido, Andrew nos contó que los datos, por ejemplo, de los sismos, pueden transformarse en audios. Esos audios la gente los puede escuchar y puede como que asimilar de mejor manera que algo está pasando en el subsuelo, que la tierra está en movimiento y que, bueno, al final de cuentas nos pareció una idea súper buena y que sí se podría aplicar, pero que el reto está en combinar estos métodos, si bien son más desde las ciencias físicas, pero combinado con la parte de la antropología y la parte de la sociología y sobre todo del arte, para hacer entender a la gente qué está pasando abajo y que la gente no piense que solo es un dato, un número y no lo entiende. Eso. Muchas gracias, Marisa. Grupo 2. Grupo 2. Jenny, Eva, who else was in that group? ¿Quién más estaba en ese grupo? Jenny, Eva. All right. Okay, Eva. Entonces, Eva, dale. Nosotros tuvimos básicamente conversamos un poco de un problema real como el punto de entrada en San Luis de Miravalles, que es el problema de los tanques sépticos que incrementan el riesgo de deslizamientos y que es algo que es un problema que las comunidades son conscientes, pero que no saben cómo intervenir o qué soluciones alternativas habría para reemplazarlos. Entonces, y eso es algo que Liana, que Camilo estaban pensando también como una forma de entrar en el barrio a través de esa problemática en concreto. Y lo que sí pensamos es que, si bien ese puede ser el punto de entrada, de experimentar con ciertas alternativas técnicas para reemplazar a los tanques sépticos, también eso nos podría llevar después a ver otros problemas o otras amenazas relacionadas, como por ejemplo que cambia el patrón de lluvias en ciertas áreas de Quito. Eso a nivel del barrio, o sea, empezar a partir de un problema real y trabajar, experimentar con soluciones técnicas con esa comunidad, y para vincularlo con el nivel municipal, que ahí también Jonathan nos estuvo contando sobre la idea de la ciudad laboratorio y cómo ya es un proyecto que está avanzando y con el que ya están trabajando con distintos representantes de las municipalidades, y sobre todo aprovechando un momento ahora en el que se están actualizando varios de estos planes y utilizar eso como una oportunidad también
quizás a partir de los ejemplos que hay en algunas de las comunidades con las que trabajamos, cómo podemos informar también esos procesos de planificación que se están dando desde la municipalidad. Entonces, pensar un poco en cómo vincular las dos escalas. I don't know if I missed something. Muy bien, no, está bien. Grupo 3, por favor. Sí, nosotros en el grupo 3 bueno, tal vez no todos, pero yo sí tuve un problema que no entendí de qué se trataba el ejercicio, no me quedó claro qué era el mapa. Y eso provocó que todo el resto del grupo tampoco entiendan las cosas y se dañó el ejercicio. Entonces aprovechamos para conversar un poquito. Estuvimos escuchando, estaban dos de nuestros nuevos compañeros, Pau y Gledys, que son de la parte de los museos de Quito. Estuvimos conversando un poquito con ellos sobre las ideas que ellos han tenido de esta discusión, que es la primera a la que asisten, ¿no? Entonces, estaban como nuevos y un poquito traté de explicarles muy rápidamente de cuál es la perspectiva más amplia que tiene el proyecto. Entonces, lo siento, no hicimos el ejercicio. No, sí hicieron el ejercicio. El ejercicio es discutir y de eso se trataba. Así que, y también de poder invitar y compartir con nuestros compañeros nuevos. Estas son ideas que son para todos bastante como innovadoras. Así que muchas gracias. Grupo 4, Malena. Sí, bueno, nosotros discutimos varias cosas. Más que nada nos hicimos preguntas. Creo que eso fue... Y también compartimos con la experiencia de Dani Carvajal, que es también de la Fundación Museos. Y fueron varias preguntas de con quién vamos a trabajar, ¿no? Pensando en esta ciudad más amplia, más allá un poco de los barrios. Y también cómo o por qué deberíamos, digamos, pensar en quiénes van a participar. También derivado de la pregunta de Eva en relación si es ciencia ciudadana o ciudadanos para la ciencia, digamos que no es simplemente una mutación en el lenguaje, sino también en cómo nosotros vamos a abordar eso y realmente qué es lo que queremos resolver, o sea, qué es lo que a la gente le importa, quizás en ese diálogo de qué sí implica trabajar con, para, por la comunidad, tal vez es digamos, una experiencia que debemos como pensarla, ¿no? Dani nos compartió sus experiencias desde la fundación, de cómo ellos abordan esta relación primaria, especialmente con un proyecto que ellos están implementando que se llama Habitantes de Calle, y justamente pensábamos en esa construcción del riesgo, hablando de comunidades que precisamente no tienen ni siquiera un espacio para habitar, ¿sí? Y cómo tal vez, justamente Juan Gabriel nos decía, o sea, cómo eso implica también pensar cómo se construyen estos espacios habitables temporales, ¿no? Entonces fueron una serie de preguntas que nos hicimos de cómo incorporamos nuevas voces y cómo realmente se da esta coproducción de conocimiento. Sí, yo creo que todavía por ahí tenemos más que decir, ¿no? Entonces eso fue como una experiencia más de preguntas, de interrogantes y de reconocernos desde otras voces, como las de los compañeros de los museos. Muchas gracias, Malena. Y el grupo 5, por favor. Liz o Elisa. Would Elisa like to share or shall I? ¿Elisa quiere compartir o voy yo? Tú puedes compartir, tranquila. Okay, yeah, sorry, I didn't know who was sharing. Sí, entonces, nosotros vimos algo que hace que sucedan varios amenazas, ¿no? Como la lluvia sobre las laderas. Entonces, ahí hablaban de cómo las casas tienen necesidad de agua, ¿no? Para cultivar sus plantas. Pero luego tienen que balancear eso con el agua que se pone en las laderas, ¿no? Y eso es lo que causa los deslaves. Entonces, pensamos que o que puede haber una buena forma de combinar la observación del agua que cae en los techos y que se recolecta y cómo esto puede englobar la idea de cosechar agua, ¿no? Y puede utilizar sensores de lluvia
para ver cuánta precipitación hay realmente y entrar a la comunidad, poder caminar por ahí, ¿no? Poder ver en la comunidad todo ese tipo de diferentes elementos, ¿no? Y la ciencia que se deriva de ello es poder entender dónde está el balance entre colectar agua de la lluvia y extraerla de las laderas para prevenir deslaves y erosión. Pero por otro lado, las personas quieren que haya agua en sus laderas para poder cultivar las plantas. Entonces, tiene que haber un balance, ¿no? Agua para cultivar cosas, ¿sí? En la tierra, pero si hay mucha agua en la tierra, esto va a causar problemas. Y creemos que es una observación de qué tanta lluvia está cayendo realmente, ¿no? De cuánta agua está ingresando al agua, cuánto está yendo en los drenajes, ¿no? Las personas pueden ir a la calle y brindarnos observaciones sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y esto puede generar una discusión sobre cómo las personas reciben esto como experiencia en el agua, sea un beneficio o un problema, y cómo funciona en cada situación. Espero haber hablado de todo de mi grupo. Gracias, Liz. Gracias a todos. Y estoy consciente de que hemos utilizado todo el tiempo, ¿sí? Ya estamos 10 minutos pasados en el tiempo. Entonces, no sé si alguien tiene un comentario o una idea final que quiera decir. Creo que Valeria quiere decir algo. Buenos días, solo quería añadir algo que discutimos en nuestro grupo y me pareció importante, ya que no lo mencionaron en el resto, me gustaría decirlo. Discutimos ciertas cosas, como lo dijo Daniel, y en la parte de lo local, a mí me pareció súper importante que dijimos que una manera buena de lograr este acercamiento con las comunidades, más allá de si contamos con un presupuesto o no con este proyecto, que posiblemente no sea para hablar de sueldos a largo plazo, algo así para como los dos casos que nos dio Marisa o contar con dinero, es súper importante adquirir el compromiso de las comunidades en actividades específicas o precisamente ese engagement que se quiere con los pobladores, ¿no? Entonces, a nivel local, creímos que es un paso bastante importante. También a nivel de ciudad queríamos abarcarlo desde el componente histórico, en el que se pueden dar estos procesos educativos y comunicacionales para que la gente se vea verdaderamente involucrada, ¿no? Entonces ahí vendría esta parte del empoderamiento. Creemos que de lo que entendí, en lo que hablamos, esto nos pareció fundamental. Y igual en la parte social siempre se espera tener una línea base de la situación que nos permita un entendimiento más claro de dónde estamos y hacia dónde podemos llegar, ¿no? Eso, solo quería compartirles estas cosas. Muchas gracias, Valeria. Creo que como en respuesta a eso y desde nuestro grupo, Daniela nos hizo una observación que es importante y que habla mucho de los objetivos de este proyecto, que es pensar en qué problemas vamos a resolver con la gente, no los que son para nosotros necesariamente, pero hacer las preguntas que Jenny nos está invitando a hacer con y para la gente. No solo las preguntas desde nosotros, sino juntos. Y creo que esa es una muy bonita reflexión que además conecta bien con esta idea de innovar, que quiero pedirles que sigamos pensando en estos 3 talleres, esta idea de cómo a través de nuestras prácticas de investigación podemos innovar también, tanto en la academia, pero también en el tema de impacto y de engagement, que se llama en inglés, y de tratar de generar cambio. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy rica. Queda mucho por conversar, como siempre, en estos talleres, pero en realidad me quedo contenta porque si es que fueran aburridos ya hubiéramos terminado a tiempo, ya se hubiera acabado todo. Y nos quedamos con un montón de preguntas y el reto es cómo utilizar estas metodologías, ¿no es cierto? Y para nosotros, los que estamos trabajando en las comunidades, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? Es el reto importante específicamente para Marisa, para Giuseppe, para Elisa, que ellos son los que van a trabajar directamente con la gente. Bueno, para Camilo también, Eliana. Así que nos queda bastante por conversar. Malena. Una última cosita que yo he pasado toda esta semana con la Eli, que no pudo venir, hablando con todos los colegas de la Fundación Museos. Todos los que están aquí son mediadores comunitarios, entonces también les hemos invitado quizás próximamente a compartir sus experiencias, ¿no? Porque ellos tienen muchísimo trabajo en comunidad, en barrio,
y creo que sería muy enriquecedor para nosotros pues compartir todo lo que han hecho, porque han hecho un montón. Entonces sí, solo eso quería decir. Muchas gracias, Malena. Sí, también extenderles la invitación para el próximo viernes a los compañeros de los museos de aquí. Creo que ya solo veo 2 que quedan, el resto se tuvieron que ir, pero por favor vengan el próximo viernes y también el siguiente. O sea, los 2 siguientes viernes tenemos talleres y es importante que estemos todos y que sigamos esta conversación entre todos. Así que si alguien tiene algún otro comentario, algo más, si no, con eso ya son libres y pueden ir a pensar en cómo ustedes construyen su ciudadanía científica. Sí, Jenny. Jenny, please. Creo que lo que voy a hacer es enviarles un ranking de Mentimeter y voy a pedirles que clasifiquen, ¿no? Y que califiquen algunas de las ideas que hemos tenido, porque sería bueno empezar a movernos hacia qué sensores vamos a instalar en la comunidad. Si voy a idear alguna cosa que puedan responder y voy a presentárselos la siguiente semana, ¿sí, no? Así que si me permites, Teresa, la siguiente semana sería algo genial para poder producir algo tangible. Sí, eso está genial, Jenny. Y tal vez podemos incluir también incluir a nuestros colegas, ¿no? Malena puede darte sus correos también para que se los compartas. A todos. Y nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Sí, tuvimos que cambiar hoy, pero el próximo viernes 8:30 de la mañana. In the UK, 2:30 in the afternoon next Friday. Please. En el Reino Unido, 2:30 de la tarde. Por favor, estén ahí. Gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias, bye. Bye, everyone. Adiós.